parece, chicos, si para seguir hablando un poquito más de esto, no había redes? No había redes. Estaba en internet con el dial-up, entonces tratamos un momentito. No había redes ni había la posibilidad de conversar por Zoom con expertos como Luis Caraballo, quien es ingeniero civil, geofísico, docente universitario, investigador y que siempre nos acompaña para aclarar las dudas ante estos fenómenos en la República Dominicana y el mundo. Muy buenos días, Luis Caraballo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias a todos allá en el estudio, un saludo a todos nuestros televidentes, gracias por tenernos acá esta mañana, muy agradecido. Se nota que te despertaste con muchas pilas o que al menos comiste mangú, Luis, ¿eh? Ha sido una semana muy abundante, ha sido una semana muy llena de cosas para la profesión y para los geólogos, muchas cosas están pasando en la isla y en el Caribe. Cuéntanos un poquito, Luis, ¿qué sucedió ante este terremoto? ¿Fue submarino? ¿Fue a 200 kilómetros de la isla Caimán? ¿Representaba una amenaza para la República Dominicana? Danos ahí un briefing de esta información que nos asustó tanto el sábado. Una vez más, y me han preguntado ustedes anteriormente, y la respuesta sigue manteniéndose, es extremadamente raro un tsunami en el Caribe, especialmente un tsunami por un terremoto que se produzca en el Caribe. Los chances son extremadamente mínimos, pero igual hay que entender que al momento de estas situaciones, estas alertas se activan para prevenir un por si acaso. Pero siempre cuando sucede un terremoto de una magnitud tan importante como ese que aconteció, y si en menos de 24, en menos de 12 horas no sucede un terremoto, no sucede un tsunami, entonces no hay peligro ya de esto. Le he compartido a producción una imagen del terremoto de Sumatra del 2006, no sé si producción puede poner ese GIF en pantalla, cómo se produce un terremoto y luego ese rastro rojo que vaya viajando desde Asia hasta llegar hasta Sudáfrica, lo que vendría siendo la India. Para que un tsunami suceda, debe de haber una cantidad importante de terreno para que el agua se desplace de un lado del mundo hacia el otro. Yo me preocupo de un tsunami cuando tiembla en Nueva Zelanda, cuando tiembla en Suecia, que son océanos que se comunican con Centroamérica y se comunican con el Caribe de una manera más directa. Pero un terremoto que ocurre en el Caribe tiene un chance muy mínimo de desplazar una cantidad de agua tan importante como para producir. Repito, el ejemplo, el sismo en este ejemplo sucede en Sumatra y los que son afectados son del otro lado del mundo, en África del Sur y en la India. Luis, el tsunami necesita mucho terreno para poder acumular agua. Luis, sí. Entonces te hago una pregunta. ¿Por qué, si esto está tan claro desde el punto de vista técnico de los conocedores del tema, se da una alerta por parte de las autoridades que trabajan el tema en nuestro país? Porque esto no salió de la nada, esto fue un comunicado de Indomet y luego del COE. Sí, la alerta son simplemente pautas, son protocolos, simplemente son un por si acaso. El chance es muy mínimo, pero por si acaso a los surfistas, a la gente que bucea, a la gente que pesca, vamos a alejar un poquito de la costa por un momentico, después tú puedes seguir mañana si todo va bien. ¿Okay? Es simplemente protocolo y es bueno que estas alertas sucedan para que tengamos un poco de cauto, ¿no? Que seamos un poco cautos. Ahora, ¿qué sí está sucediendo con ese terremoto? Me gusta la imagen que tienen en pantalla. Esto es muy serio. Desde el primer terremoto que hemos registrado de magnitud 7 en esta época moderna, lo registramos en el 1917, en lo que vendría siendo la zona sur de Cuba. El mismo sistema de falla que estamos hablando ahora mismo, el sistema de falla lateral o de choque y deslizamiento que pasa por ahí, por el norte de nuestra isla, por el sur de Cuba, ¿okay? Y desde el 1917 hasta el 2009 no se registra un temblor de magnitud 7, sino hasta el 2009 en Honduras, un 7.3. Voy a dar un dato que es un poco alarmante. En los últimos 7 años, hemos tenido 4 temblores por encima de magnitud 7 y tenemos un aumento importante en la magnitud. Y esto es extremadamente alarmante. Mientras más tiempo pasa en un terremoto en suceder, más alto es el chance de que vuelva una incurrencia de este tipo. Llama mucho la atención que los temblores en magnitud 7 están aumentando
¿ok? En vez de disminuir. Esto quiere decir que la placa está acumulando energía. Y voy a dar un dato que es un poco alarmante. Tengo más de un año colaborando con los geólogos de la Revista Nacional Geológica de los Estados Unidos. Lo he mencionado antes en este programa. Tengo más de un año trabajando con ellos en la cordillera septentrional y hemos encontrado evidencia de que el último temblor con una magnitud por encima de 8, lo hemos documentado para más de 5.000 años. Todavía no hemos publicado eso. Eso es información que nadie la tiene en el mundo. Se la estamos dando en primicia para ustedes en el Mangú de la Mañana. Y esto es muy alarmante. Si un temblor de magnitud 8 tiene más de 5.000 años en suceder, en cualquier momento estamos esperando una respuesta de ese tipo. La manera en la cual se están acumulando, y sé que da miedo, pero eso es lo que está sucediendo ahora mismo en el Caribe. Bueno, un temblor de 8, pues te aseguro que nos sacudiría. ¿Y de qué manera, Luis? ¿De qué manera? No lo piensen, por favor. Bueno, vamos a seguir edificando a la población. A propósito, ¿qué condición debe tener un terremoto? Porque si bien es cierto que no todos los terremotos se convierten las aguas del mar en un maremoto, ¿cuáles son estas condiciones para que puedan darse esa fluctuación de ambos fenómenos? Okay. Para que el tsunami o para que una gran magnitud de agua se desplace, las placas deben de moverse verticalmente. Lo que sucede es que la placa súbitamente ocupa un volumen de espacio que estaba ubicado por agua y por eso el agua se desplaza. Como tenemos una placa que está con un movimiento lateral y no vertical, no hay un desplazamiento importante de volumen y seguimos diciendo en el Caribe, sería muy raro tener un tsunami de un terremoto que se produzca en el Caribe y que también suceda un tsunami que afecte en el mismo Caribe. Luis, sería muy, muy, muy raro. Ya con estas informaciones tan valiosas que nos das, quisiera saber qué sucedió o qué observaste tú luego de que esa alerta se emitiera, porque hubo movimiento ahí y existía un riesgo. Se hablaba de Honduras, se hablaba de Cuba, pero luego de que por suerte no tuvimos respuesta positiva con relación a un tsunami, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió luego de que temblara la tierra? ¿Qué hubo? ¿Vieron ustedes algún tipo de movimiento extra? ¿Ha habido réplicas de este terremoto? Muy buena pregunta. Y repito, los chances son muy mínimos de un tsunami en el Caribe para un terremoto que se produzca en las aguas del Caribe, por el tipo de tectonismo, por el tipo de falla que tenemos. Ahora, voy a tomar este rollo de papel como un ejemplo. Tengo temblores por Honduras, tengo temblores por Jamaica, tengo temblores por Cuba, pero no tengo temblores en República Dominicana, pero tengo temblores en Puerto Rico. Si esto fuera, por ejemplo, si esto fuera una mesa, por decir algo, yo no puedo mover este pedazo de la mesa sin que se mueva este pedazo de la mesa. Y esto es lo que es alarmante desde el punto de vista del tectonismo. Tiembla en Honduras, tiembla en las Islas Caimán, tiembla en Jamaica, tiembla en Haití, tiembla en Cuba, tiembla en Puerto Rico. ¿Por qué no tiembla en República Dominicana? Dios nos protege, Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos llama la atención. El problema es que eso no es evidencia científica, es una información que yo no tengo. La razón por qué no tiembla no la tenemos y es lo que nos asusta muchísimo a los investigadores, a los geólogos, a los científicos del mundo con esa situación. O sea, toda la mesa se está moviendo, pero un punto central de la mesa no se mueve y no sabemos por qué. Pero yo tengo una pregunta extra y tiene que ver con el movimiento diario que tiene la República Dominicana o nuestra isla, que diariamente se mueve por la X cantidad de fallas geológicas que nos traspasan. Que son muchas. ¿Significa ¿No será por eso? que la isla de Santo Domingo, la Hispaniola, está quizás hecha de una forma distinta o forma parte de un área diferente, aunque nos encontremos ahí mismo en el ¿O centro eso nos del Caribe? beneficia de alguna manera, esos temblores frecuentes? Lo que sucede es que este tipo de fallas que tenemos, o la más importante que tenemos ahí en el norte de la placa América y la del Caribe, es una placa de choque y deslizamiento. El desplazamiento es lateral. Al ser lateral, pasa lo que pasa en California. Se acumula mucha energía, ¿ok? Y eventualmente debe de ceder. Entonces, si tiembla hacia la izquierda y tiembla hacia la derecha, estamos debiendo un temblor importante. Mucha gente se acoge de que no, de que estamos protegidos, pero la evidencia nos dice, la evidencia nos dice de que estamos en peligro.
y no entendemos por qué nunca pasa nada. Pero- Para muchos eso puede ser sosiego, pero yo te digo, desde un punto de vista científico, no entendemos por qué no pasa nada. Y esto es muy peligroso, porque no saber es mucho peor que saber. Ay, Dios, pero Luis. Luis, te tengo otra pregunta después de la de Samir. Sí, porque nos están Sí. pidiendo que cerremos la Sí, tenemos entrevista, que pero cerrar. vamos a tirarla rapidito. La mía tiene que ver precisamente con la isla, porque la isla no solamente incluye República Dominicana, incluye en este caso Haití. Y Haití es un país que ha tenido muchos eventos de este tipo y de gran significación. Entonces, ¿por qué de ese lado sí y de este lado no, si al final es un mismo territorio? Excelente. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Geológicamente hablando, las cordilleras pasan de un lado de nuestro territorio nacional al territorio de ellos, pero lo que yo les digo a todos mis compañeros de trabajo y a ustedes también, a los televidentes, estamos corriendo con mucha suerte y estamos pensando que estamos protegidos. Pero Luis, es una pregunta cruel. Señores, esto es serio, pero hay posibilidad de que se hunda la isla. Porque, pero- por lo que no, tú no, me estás no, diciendo. no. No, espérate, perdón, Ya, señores. está viendo mucho muñequito No, tú, pero ¿eh? espérate, tan igual porque ajá, Es que tiene que Diana- venir- hay que dar Mira, espacio a más todo Diana tipo de quería ser preguntas. Diana quería ser La viral. isla- No, Quería porque, ser no, pero viral. parece Nuestra relajo, pero es un isla- poco serio, porque tú estás nuestra diciendo, isla- esto es serio, como que puede pasar una cosa mucho peor del terremoto de 8, entonces, ¿qué peor puede Según- pasar? Según como dan los numeritos puede ser algo, pero con relación a lo de la isla donde dicen no va a pasar, nuestra isla se ya está eleva pasando. más rápido, se eleva más rápido que lo que se eleva el nivel medio del mar. O sea, vamos a seguir encontrando playas nuevas y eventualmente el farallón del malecón allá se va a bajar y va a abrir una playa nueva. Luis, Eso es normal y lo estamos influye, ya esperando. la ultimita, influye, Insaciable ya. influye. Dios mío. necesito una reunión contigo, Luis, porque de verdad que tengo muchas gracias. preguntas. ¿Influye el hecho de que la isla o la República Dominicana, nuestra parte de la isla, es muy alta? Incluso más alta que muchos países de Europa. Todo eso influye porque mientras más alto quiere decir que el tectonismo está creando montañas, o sea, eso confirma que hay tectonismo, que hay dinamismo, que hay fallas, o sea, todas las sierras, todas las cadenas de montañas se forman debido a tectonismo. Necesitamos una segunda parte, por favor, donde nos digan noticias más alentadoras. Sobre todo porque Diana es terremotofóbica. Yo soy terremotofóbica, no puedo estar en mira, esto. tú sabes. Tú no eres la única, Diana. Por algo yo me he dedicado a esto. ¿eh? Yo también tengo mucho miedo a esto. Por algo Ay, me he tan dedicado. lindo. Un abrazo en la distancia, Luis. Luis, gracias. Gracias. Buen día. Gracias, Luis.